Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes buen día. Estamos para presentarles Economicast con las noticias más importantes de economía y negocios que sucederán esta semana. Pero antes vamos a hablar de la flexibilización de la regla fiscal que ocurrió el viernes pasado, y para eso nos acompaña Mauricio Galindo, editor de Economía de El Tiempo. ¿Cómo le va, Mauricio? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, Mauricio. Bueno, el gobierno dijo, el Comité de la Regla Fiscal dijo que para este año lo ampliaba de un 2,4 a 2,7 y para el 2020 de 2,2 a 2,3. ¿Esto qué significa para la economía del país, Mauricio? Bueno, esto significa que hay una sugerencia en la que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal dice que como consecuencia de esa crisis humanitaria en Venezuela que está golpeando a Colombia a través de una migración que es desordenada, que es caótica, Colombia, para atender esa emergencia, puede endeudarse un poquito más de lo que se endeuda en condiciones normales, lo que significa que en este 2019 el gobierno, con el visto bueno del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, podría obtener en los mercados, en deuda, en títulos de deuda, 3 billones de pesos más de lo que estaba pensado hasta el momento. Mauricio, está el plazo o la meta, digamos, es al 2,7. ¿El gobierno puede endeudarse menos sin ningún problema o tiene que ir a ese 2,7? Si se endeuda menos, pues mejor, pero hagamos la comparación como el cupo de la tarjeta de crédito. Uno tiene hasta cierto monto y cuando llega al monto, pues lo paran en seco. En este caso, el gobierno podría endeudarse más, pero estaría incumpliendo esa recomendación, porque el gobierno la acoge. El gobierno, en la presentación que se hizo el viernes, el gobierno dijo que acogía esa recomendación. Si dice que la acoge y llega a endeudarse por encima, pues eso sería muy mal visto y es en donde puede haber riesgo con las calificadoras de deuda. Pero si se endeuda menos, pues mejor. Pero ya. Yo creo que seguramente es necesario usar los 3 billones. Ya. Mauricio, una cosa, las calificadoras de riesgo que usted dice, hay temor de que de pronto por esta flexibilización bajen a Colombia, le bajen la nota. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo que creo es que hay dos cosas. Primero, que esto es un mecanismo institucional que es con una discusión a mucho detalle a través de un comité que es independiente, que hay una situación extraordinaria que lleva a tomar esa decisión, que es una situación de una crisis humanitaria en un país vecino que afecta a Colombia. Y el segundo punto es que ese mensaje, el gobierno y en particular el ministro de Hacienda, seguramente va a tener que ser muy incisivo para presentarlo ante esas calificadoras de riesgo. Y si se demuestra que efectivamente es una cosa institucional, en compañía de un comité que es independiente y todo lo demás que acabamos de comentar, seguramente las calificadoras lo van a entender así. Y hay un punto muy importante, y es que esa senda de mediano plazo que lleva hasta una meta de un déficit de 1% del PIB se mantiene. Porque creo que lo que se corrió se corre en los 2 primeros años, pero luego vuelve y toma la senda que ya estaba establecida desde antes. Exactamente. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Usted es muy amable. Muchas gracias. Bueno, y este miércoles 3 de abril sale la cifra de desempleo por departamentos, y para hablarnos de las perspectivas de lo que podría ser esto está Adriana Leal. Adriana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Adriana, ¿qué se espera de esta cifra?
Bueno, digamos que dependiendo del comportamiento que hemos visto en las ciudades, podemos esperar lo mismo de los departamentos. Cabe destacar que muy probablemente Cúcuta, o bueno, norte de Santander, no va a ser la región que puntee en el listado, porque en los últimos meses se ha visto que Quibdó se ha llevado ese puesto. Entonces, muy probablemente... Pero no porque haya disminuido en Cúcuta, sino porque en Quibdó ha aumentado mucho. Exacto. De hecho, para febrero, por ejemplo, el índice de desempleo en Quibdó fue del 20,8%, bastante alto, mientras que en Cúcuta era más o menos del 18%. Ahora, eso no quiere decir que hayan mejorado demasiado las cosas para las otras ciudades, porque de todas maneras siguen estando muy por encima del promedio nacional. Entonces, en ese orden de ideas, lo más probable es que Chocó puntee el listado, seguido por norte de Santander, precisamente por Quindío. La ciudad de Armenia también siempre ha estado muy cerca de ser de las de mayor desempleo. Bueno, ¿y en donde menos habría desempleo? En la costa. Bolívar, Atlántico y Magdalena son las regiones con mejores índices en ese sentido. Bueno, Adriana, muchísimas gracias, es usted muy amable. Gracias, Pedro. Y en la mesa de redacción de Económicas nos acompaña Alfonso López. Alfonso, ¿cómo me le va? Pedro, un buen día para todos ustedes. Bueno, Alfonso, entre mañana y el miércoles se lleva a cabo el encuentro de energías renovables en la ciudad de Barranquilla, un tema que está en boga en el país, y principalmente porque el gobierno lo ha, digamos, patrocinado y lo ha querido así. como ¿qué se espera para este evento en Barranquilla, Alfonso? Pedro, bien como usted lo está diciendo, mañana y el miércoles se realiza el tercer encuentro internacional de energías renovables. ¿Sí? Hay una antesala importante, el más reciente informe sobre transición energética a energías renovables del Foro Económico Mundial indica o califica muy bien a Colombia en esa tarea. ¿Quién lo creyera, no? ¿Quién lo creyera? Y con ese abrebocas o con ese antecedente se va a desarrollar este evento en Barranquilla. Obviamente la ministra va a asistir, la viceministra María Fernanda Suárez, y se va a hablar de qué es lo que está haciendo el gobierno nacional con respecto a esa transición energética. Recientemente, en una entrevista que ella le dio al periódico Portafolio, indicó que como les estaba yendo también en ese tema de las 1.500 megavatios de energía para incluirlos en la matriz de generación, podían elevar ese tope. En este momento están estudiando hasta dónde lo elevarían, pero en esta materia el país va muy bien. Y mejor aún con los resultados de EPM por lo de Hidroituango, ¿no? Salieron muy buenos resultados la semana pasada financieros, lo que quiere decir que lo de Hidroituango pues tendrá más dinero aún, pues si se necesita para que entre a funcionar, ¿no? Exactamente, pero usted bien lo ha dicho. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Y ahora llega Javier Acosta, quien nos va a hablar de lo que puede ser la cifra de la inflación para el mes de marzo. Esta se conocerá este viernes, como todos los años, y como todos los meses, perdón, el 5. ¿Cómo le va, Javier? Bien, Pedro, sí, como usted lo dice, a final de esta semana el DANE dará a conocer las cifras sobre el comportamiento de los precios de los alimentos correspondientes al mes de marzo. Y este dato tendrá una particularidad porque la expectativa gira en torno al efecto que tendrá el paro indígena en el Cauca y Nariño, en el sur del país, que impide el paso de la producción en el centro, en esta zona del territorio nacional. Teniendo en cuenta esta situación, pues el Departamento Nacional de Estadística nos dirá cuál fue el efecto, cuál fue el verdadero impacto de esta situación. Cabe destacar que las ciudades en donde se presenta este bloqueo están sitiadas, no se puede salir alimentos ni se puede entrar. Entonces esta será una situación que generará o marcará el ritmo de este índice. La inflación está controlada, ¿no, Javier? Sí, señor, la inflación está controlada. Al cierre de febrero la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicó en 3,1%, es decir, por debajo de las expectativas de los analistas. Entonces digamos que está dentro del rango previsto. Bueno, Javier, y el otro tema que maneja usted es el del dólar. La semana pasada hubo una fuerte volatilidad. ¿A qué se debió esta volatilidad de la moneda estadounidense la semana pasada, Javier?
Pues Pedro, esta tendencia estuvo marcada por los resultados algo negativos de la economía en Estados Unidos y por las expectativas que trae, de las expectativas de la próxima reunión de la FED. Entonces esto generó este comportamiento y también tuvo que ver la caída en los precios del petróleo, que durante la semana pasada ya completaban 4 semanas a la baja. Ya. ¿Cómo cerró el dólar el viernes pasado, Javier? Cerró en 3.176 pesos. Bueno, Javier, y muchísimas gracias. Pedro, muchas gracias. Para esta semana, entre jueves y viernes, se va a llevar a cabo el Congreso de Asofondos, que es la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. El presidente de esta entidad, Santiago Montenegro, afirmó que durante este Congreso se va a dar una discusión técnica y académica sobre el futuro del sistema de protección a la vejez. Afirmó que vienen 12 conferencistas del exterior quienes darán insumos a lo que está pasando en otros países, lo que es útil para Colombia, porque se está discutiendo otra vez la reforma pensional que para él debe darse por tarde el año entrante, y con una fuerte discusión técnica y no política, es decir, no populista, por los diferentes temas que tocarán. Lectores de Portafolio, tengan ustedes una buena semana. Les habló Pedro Miguel Vargas y Julián Castiblanco en la parte técnica de Económicas. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.